encuentro con Dios. ¿Qué es esto de tener un encuentro con Dios? ¿Lo podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier lugar? ¿Es importante? ¿Será necesario? ¿Es bueno? ¿Es malo? Vamos a ver. Yo le propongo en esta mañana que usted ponga el lienzo y yo voy a darles algunas pinceladas, tratando de ver qué es esto de tener un encuentro con Dios. Hasta había iglesias, ¿no?, que decían un encuentro con Dios y está buenísimo. Está buenísimo. Venga la campaña de liberación y sanidad a tener un encuentro con Dios. Y reza un viejo dicho también, viejo dicho, viejo pensamiento, estaremos poniendo grandes, ¿no?, que dice: si te encuentras conmigo y me olvidas, no has perdido nada. Pero si te encuentras con Jesús y te olvidas, entonces lo habrás perdido todo. Vamos a ver, según el diccionario, como hemos aprendido siempre, qué quiere decir la palabra encuentro o encontrar. Anoté dos definiciones que son interesantes porque usted lo va a tener que relacionar al final del mensaje con lo que quiero compartir en esta mañana. Y dice una de las definiciones: dar con una persona o cosa que se busca. La otra definición dice: dar con una persona o cosa perdida. ¿Sí? ¿Estamos bien con el sonido y con la luz? ¿Sí? Me siento raro acá. Bueno. Encontrarnos con Dios no es encontrarnos con el vecino, con el amigo en la cola del supermercado, ¿no? Siempre es bueno encontrarse con personas, con amigos que no vemos hace mucho, con parientes. O voy a usar, como dice Ángel, a ver si se ríen un poco esta mañana, con tu suegra, ¿no es cierto? Veo que tampoco se ríen, o sea que a mí no me funciona. Bueno, está dura la cosa, pero ahí vamos, ahí vamos. Es mucho más importante. Diga conmigo, encontrarse con Dios es más importante. Es único, es milagroso, es maravilloso, es inigualable, es poderoso. ¿O no, Dani? ¿Sí? Gracias, Dani. Gracias. Y quiero, así, muy por arriba, digamos, compartir o mostrarles algunos personajes de la Biblia que tuvieron este encuentro con Dios en alguna de sus circunstancias. Y por supuesto que la Biblia está llena de relatos que hablan de personas o de hombres y mujeres, niños, de reyes que tuvieron un encuentro con Dios. Pero yo elegí los más importantes para mí, unos puntuales, porque quiero al final leerles una historia que está también en la Biblia de una persona tan especial que a mí me impactó su relato. Por supuesto que uno de los que elegí para hablar acerca de todo esto, escucho como un ser ángel que me está mandando las ondas de allá, ¿no? Me está diciendo, dale. ¿No? No te reís, ¿eh? Es Diego que me hace reír, Ángel. Le decía, es Moisés. Moisés a los 80 años, ¿se ve qué lugar es este? No me tengo que mover. A mí me gusta esto del micrófono inalámbrico porque es como que, viste, no tengo nada en la mano, cuando cantamos, ¿no, Dani? Nos sentimos como el hombre que perdió el bandoneón, viste, que la gloria de Dios, el amor a ustedes, ¿no? Ríanse, díganme algo esta mañana. Gracias. Amén. Y les decía, Moisés a los 80 años se encontraba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Ya grande Moisés en el desierto, en el medio de la nada. Imagínense estos días de calor como tuvo Moisés en el desierto cuidando ovejas que ni siquiera eran de él. Y de repente dice el relato que vio una zarza que ardía, porque el ángel de Jehová se le apareció en medio de la zarza. Pero a Moisés no le llamó la atención que ardía la zarza, porque era normal, que vio como los incendios que están pasando acá por un rayo, por el calor. A Moisés lo que le llama la atención es que la zarza no se consumía, que no se apagaba. Entonces cuando él se acerca, escuchó la voz que le decía, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es.
Él escucha la voz de Dios. ¿En dónde? En el lugar de su trabajo. Y Dios se le da a conocer a Moisés. Y le dice aún lo que ahí iba a hacer referente al pueblo de Israel, que él lo iba a elegir como el libertador. Lo reconoció, le adoró. Él pudo tener un encuentro con Dios en el medio del desierto, en un lugar común. Moisés. El otro que me llamó la atención también en un relato en el Antiguo Testamento era Abraham. Abraham conocía ya la voz de Dios. Cuando Dios le dice, Abraham, agarrá a tu familia, a tus cosas, tus bártulos y andate de acá donde yo te voy a decir. Abraham ya conocía, pero en el capítulo 18 de Génesis, dice el relato que Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda, su casa podríamos decir, ¿no? Y que alzó la mirada y vio a lo lejos a 3 hombres que venían. Y Abraham los reconoció y se levantó y se apresuró y les dio la bienvenida y los adoró y le dijo, vengan, pasen conmigo acá a un lugar fresco. Le dijo, Sara, prepará algo de comer, el postre Balcarce, ese chocolate que está en la heladera que lo íbamos a comer a la noche, pero tenemos la visita de Dios hoy. Dios nos vino a visitar. Abraham lo reconoció, lo adoró. ¿En dónde? En su casa. Tuvo un encuentro con Dios. Y nosotros hoy lo leemos como una historia, como un relato, pero imagínese, vuele con su imaginación esos momentos de ver nada más y nada menos que a Dios. ¿Usted se imagina eso? Y la vida de estos hombres jamás volvieron a ser igual. De hecho, a Abraham también le dice lo que iba a hacer más adelante. Le dijo que Sara iba a tener un hijo. Sara se rió y demás, si usted conoce la historia. Así que en un lugar común podemos tener un encuentro con Dios. En tu lugar de trabajo, en tu casa. Y ese encuentro es maravilloso, único. Nuestra vida no puede volver a ser la misma. Yendo un poquito más adelante en el libro de Lucas, vamos a encontrar al amigo de Ángel, personaje chiquitito, el recaudador de impuestos, Zaqueo. Lucas 19. Dice el relato de la Biblia que Zaqueo era chiquitito de estatura, era petizo, bajito de estatura, ¿no? Pero había escuchado tanto acerca de Jesús que le quería conocer. Entonces escuchó un día que iba a venir a la ciudad y Zaqueo corrió entre medio de la multitud y dice que se subió a un árbol frondoso, un árbol sicómoro, algo parecido a una higuera, y desde allá arriba pretendió ver quién es este Jesús. ¿Será aquel que viene y que todos lo están queriendo tocar y que los discípulos le sacaban la mano a Jesús? Pero Jesús caminando, tranquilo, ya sabiendo cómo era el asunto, dice que cuando se acercó, lo vio y le dijo, Zaqueo, vení, bajá, ahí te vi, vení, vamos a tu casa. Yo hoy quiero tener un encuentro con vos. ¿Cuántos quieren invitarlo a Jesús a su casa hoy para tener un encuentro, para invitarlo a comer, a la intimidad de tu vida, para contarles las cosas que te pasan? Así fue el encuentro que tuvo Zaqueo. Y la vida de Zaqueo nunca más fue igual. Señor, me arrepiento de todos mis pecados y si algo le quité a los demás, 4 veces se lo devuelvo. ¿Qué le parece si fue importante el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús? Más adelante, un poquito más en la historia, Pedro, la verdad que cuando leía y el Espíritu Santo no me dejaba de decir cosas acerca de Pedro. Pedro echando ahí en la playa las redes, sacudiéndola, tirándola con su hermano Andrés. ¿Hay algún pescado allá? ¿Tenés algo? Yo acá tengo algunas canastas. Vamos otra vez. Ese hombre tosco, de manos cuarteadas, barbudo, todo lleno de olor a pescado en la playa, con su bote ahí, con su barca. Y de repente
ve venir caminando por la playa a Jesús. Y dice que Jesús caminando por el mar de Galilea lo vio. Y le dijo, Pedro, seguime. Pero no fue tan así. ¿Qué hacés, Pedro? Vení, seguime, ahora sos mi discípulo. Pedro quedó impactado. Pedro fue el discípulo que admiraba a Jesús. Porque dice que cuando lo vio, inmediatamente dejó todo y le siguió. ¿Y usted qué cree que pasó en la vida de Pedro? ¿Qué vio en Jesús para quedar impactado de esa manera y seguirlo? O usted, si pasa alguien por la calle con algunas vestiduras importantes, le dice, Carlos, seguime, y Carlos va y lo sigue, vamos todos. Pasó algo especial. Y Pedro fue el discípulo especial. Aquel que lo confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquel que lo negó también. Pero aquel que le pidió que no lo dejase, Pedro, el discípulo especial. Tuvo un encuentro en la playa, en su lugar de trabajo, con Jesús, el Hijo de Dios. Y claro, en esta lista no puede faltar tampoco Saulo. Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, el perseguidor de la iglesia. Ese hombre que iba a buscar las cartas a los principales de Israel para mandar a matar a los judíos. Dice que camino a Damasco un torbellino vino, una nube, y lo agarró a Pablo y le cegó sus ojos, y ahí tuvo un encontronazo, un choque frontal tuvo Pablo. ¿Con quién? Con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. ¿Y qué le parece? ¿Habrá cambiado la vida de Saulo? ¿Habrá cambiado la vida de Saulo? Hasta su nombre cambió. Ahora fue Pablo el apóstol con una de las plumas más excelentes de la Biblia. Tuvo un encuentro en un día de camino, en un viaje, tuvo un encuentro con el mismo Jesús. Saulo de Tarso. Moisés en su lugar de trabajo, Abraham en su casa, Pedro trabajando a la orilla del mar, Zaqueo arriba de un árbol. Pero hoy quiero leerles una historia. Abra su Biblia en Lucas 8, 26. Una historia que la escuchamos cientos de veces y predicada un montón de veces. El endemoniado gadareno. Y permítame leerla rápido porque quiero ir al mensaje con esta historia. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, ¿cómo? Endemoniado. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En los sepulcros vivía este hombre. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre se entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos.
Y mire lo que dice el verso 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué tan mal se puede estar una persona viviendo desnudo en los sepulcros, entre los muertos, sucio, hasta con sus excrementos encima? Esa era la realidad de ese hombre. Su dignidad, su humanidad deshecha, porque ni siquiera estaba en su cabal juicio. ¿Qué tan mal puede estar una persona así? Y esto es lo que viene a hacer Satanás con las personas: a robarte, a desnudarte, a amarrarte, a encadenarte, a aislarte. Eso es lo que estaba viviendo este hombre. No podía ni siquiera valerse por sí mismo. Estaba atado con cadenas y grillos y dice que los rompía. Usted sabe David, vos sos un hombre que manejás el metal. ¿Cómo es romper una cadena o un grillete? Te tenés que romper la mano, los huesos, la piel. Estar loco. Los rompía y nadie quería estar con él. Pero cuando Jesús entra en escena, dice que primero lo que hizo, trató con los demonios. Una legión eran más o menos 6.000. Y ahí Jesús habló con autoridad, con el poder de su palabra. Echó los demonios y volvió este hombre a una vida normal. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿No se merece un aplauso de gloria en esta mañana? Déselo más fuerte. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Amén. Yo le doy gloria a Dios. Gloria a Dios. En el momento que tuvo un encuentro personal con Jesús, con su palabra, con su poder, con su gracia, con su misericordia, con su paz, con esa mirada de amor. ¿Cuántos han experimentado alguna vez ese abrazo de Jesús? Esa mirada de amor a través de un encuentro personal con Dios. Dios no es un Dios de muchedumbres. Dios es un Dios personal. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que pasa en tu corazón. Él sabe lo que pasa en tu cabeza. Cuando Él se encontró con Moisés y con Abraham, Él sabía lo que pasaba. Y se lo reveló y le dijo: yo conozco tu aflicción y he venido porque he oído
la aflicción de mi pueblo y he venido a liberarlos. Él te conoce por tu nombre, Zaqueo. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Él sabe quién sos vos. No te podés esconder de Dios. Es imposible, imposible. Pero Él en esta mañana se quiere acercar a vos. Para que vos, para que yo, para que todos, para que usted en su casa puedan tener un encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con Dios, cuando tenemos un encuentro con Jesús, no hay cadenas, no hay grillos, no hay pasado, no hay vergüenza, no hay desnudez, no hay nada que te pueda atar. Si la presencia y el encuentro de Dios están en tu vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios y decir amén? En esta mañana yo quiero que usted sea el protagonista. Pónganse en pie, por favor. No es que yo no quiero orar por usted. Por supuesto que lo hago con todo el amor. Pero hoy quiero que usted, en el lugar donde usted está, allí con todos los cuidados, mientras Dani nos ministras hoy, abra su corazón, cierre sus ojos y dígale a Dios, dígale a Jesús: Señor, yo hoy quiero tener un encuentro con vos. Yo hoy quiero encontrarme con esa mirada de amor. Yo hoy vengo a encontrarme con vos porque te necesito, Señor. Hoy quiero dejar todo, Señor, todo atrás. Y quiero estar a tus pies, Señor, como el gadareno. Dice el relato que al instante estaba este hombre vestido, peinado a los pies de Jesús. Seguramente contándole cómo habría sido su vida. Tantos años de tormento. Y para eso Jesús le habrá dicho: yo hoy descendí una barca para estar con vos, pero descendí del cielo para sanarte. Para eso Jesús pasó por la cruz, descendió a los infiernos y se sentó en el trono. Para que hoy usted y yo podamos tener un encuentro con Dios.